Saludos y bienvenidos a 3ABN, Hora de Adoración. Soy John Lomecan, seré su orador por esta hora y tenemos un tema de mucha reflexión titulado El hombre con dos dioses. ¿Qué título, no? La pregunta es, ¿cuántos dioses están compitiendo en tu atención? Así, en el contexto del libro de Números, llamado Números, porque si buscas en el libro de los números, encontrarás esta palabra repetida en todo el libro. Numerado, numerado, numerado. El número de veces que los hombres de Israel fueron contados, de ahí es donde el libro recibe su nombre, y nos centraremos en el capítulo 22. Una vez más, en el título del mensaje, el hombre con dos dioses. Pero primero vayamos al Señor en oración. Padre amoroso y Dios nuestro, rogamos que al considerar el impacto de este mensaje para nosotros, es que escucharemos a tu Espíritu Santo hablar a nuestros corazones. Desafiarnos donde vivimos, desafiarnos donde pensamos, desafiarnos en cómo adoramos, para que podamos encontrar el camino que tienes ante nosotros y que deseas que sigamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar con un texto que se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo capítulo 6, versículo 24. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Es imposible tener tu corazón completamente dedicado en dos direcciones. De una manera u otra, un lado estará carente. Y Jesús reconoció eso porque así es como los israelitas en su viaje de Egipto a Canaán podrían describirse mejor como un pueblo atrapado entre los dioses de Egipto y el Dios que los guiaba a Canaán. Y descubres en el viaje que era la intención de Dios de que el viaje no durara más de 11 días, pero lo que podría haber sido solo un viaje de 11 días se convirtió en una pesadilla de 40 años. Nunca fue el plan de Dios que los israelitas vagaran tanto tiempo como lo hicieron en el desierto. Y algunos de los que me miran tal vez se preguntarán, ¿por qué me toma tanto tiempo tener una próspera, creciente y significativa relación con Dios? Bueno, déjame aclarar que nunca es la intención de Dios que una relación próspera y creciente tome tiempo. Usted podrá hacerse la pregunta, ¿hay un Dios en su vida compitiendo por el lugar que puede pertenecer solo a Dios? Cuando estudias la historia de los israelitas en su peregrinar por el desierto, en esta pesadilla de 40 años descubrirás algo. Nunca hay un momento más oportuno para atacar al pueblo de Dios que el día antes que planeen entrar a la tierra prometida. Verán, el viaje de Israel pasó por 3 fases. La primera fase fue de 40 días, la fase organizativa que llevaba al monte Sinaí. La segunda fase fue todo lo contrario, una fase desorganizada de 38 años de vagar por el desierto. ¿Por qué deambulaban? Porque no podían sincronizar sus mentes y sus corazones por alguna razón. Lo que dejaron en Egipto continuó compitiendo con lo que Dios había preparado para ellos en la tierra de Canaán. Y luego tienes una corta tercera fase, en la planicie de Moab, un periodo de 5 meses donde comenzaron a reorganizarse y comenzaron a enfocar sus mentes en lo que estaba delante de ellos. Dios nunca tuvo la intención de que vagaran tanto tiempo en el desierto. Hay algo más que quiero aportar a su punto de vista antes de entrar en el corazón de la historia. Tuvieron más batallas que las que Dios alguna vez quiso. Los israelitas lucharon y lucharon y lucharon. Ejércitos grandes y pequeños hicieron planes para demoler a Israel, pero cuando terminó el conflicto, se encuentra continuamente en la Biblia esta frase, Israel derrotó, y luego encuentras el nombre de la nación. En varias ocasiones los israelitas prevalecieron porque en algún lugar de ese deambular
en 28 ocasiones distintas se encuentra esa frase Israel derrotó. Acá hay una de esas que se encuentran en el libro de Números capítulo 21 versículo 24, hablando de la batalla que tenían contra los amorreos. Note este breve pero profundo reconocimiento aquí en Números 21 versículo 24. Israel lo derrotó a filo de espada. Ahora, piensa en lo que acabamos de decir. Con el filo de espada, cuando estudias la palabra de Dios más de 35 veces en las Escrituras, encuentras la frase filo de espada. Ahora, el filo de la espada, cuando lo estudias, es la punta de la espada donde todos los lados de la espada se fusionan y se describe como la punta más afilada de la espada. Así que Israel, cuando iba a la batalla, era a causa del filo de la espada que ganaron sus batallas. Pero saben, amigos, escuchen buenas noticias, en realidad mejores noticias que las que tuvieron los israelitas. Porque hoy tenemos un arma mejor que el filo de espada, con la que pelearon los israelitas en su época. Déjame sostenerla en alto para que la veas y luego leeré la palabra de Dios. Miremos Hebreos capítulo 4, versículo 12. Esto tiene todo el sentido si consideramos cómo ganaron los israelitas con el filo de espada. Escuche la palabra del escritor de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Esto es lo que dice la Biblia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Lo que se ha dicho en las Escrituras, esto es lo que la Biblia está diciendo. Ningún poder en la tierra puede derrotar la espada de dos filos de Dios. No hay poder en el mundo, filosofía, educación, ideología, organizaciones, ismos y cismas, sino está en la palabra de Dios. La palabra de Dios sale adelante cada vez. Ningún poder en la tierra puede derrotar la espada de dos filos de Dios. De hecho, para recordarles, los israelitas no habrían ganado a menos que ganaran por el filo de la espada, y es por eso que Satanás lucha tanto para impedirnos ser competentes con la palabra de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Algunos de ustedes a veces se han encontrado con preguntas sobre su fe y respondieron diciendo, bueno, sé que está en alguna parte de la Biblia. ¿Te imaginas estar en batalla y decir, bueno, sé que mi espada está en algún lugar? Definitivamente serás derrotado. Dios quiere que seamos competentes con la espada de la palabra de Dios. Puedes tener toda la armadura de la palabra de Dios, pero toda la armadura de Dios no es solo una armadura corporal. Incluye la todopoderosa, invencible, innegable palabra de Dios. Podemos tener puestos el casco, el escudo, pero un soldado sin su arma es un soldado que puede ser derrotado fácilmente. Así que antes de continuar con el mensaje, déjame decirte esto. Tienes que conocer la palabra de Dios en los últimos días. Solo aquellos que están fortalecidos por una firme, así dice el Señor, no la tradición, no lo que prefieres, no solo lo que tu iglesia enseña, sino ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Sé qué dice la palabra de Dios? ¿Te das cuenta cuando Jesús estaba en la batalla en el desierto contra el enemigo, contra Satanás directamente? Cada vez fácilmente podría haber dicho, apártate de mí, Satanás, yo sé lo que voy a hacer. Pero él dijo, está escrito, está escrito. Está escrito. Si Jesús venció al decir está escrito, nosotros también podemos vencer sabiendo lo que está escrito. Rotemos ahora la historia en Números capítulo 22. Tan pronto como los israelitas salieron del Sinaí, donde recibieron los 10 mandamientos de Dios, Satanás empleó todos los medios para tratar de evitar que entraran a la tierra prometida. Miren Números capítulo 22, versículo 1 al versículo 3. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Esto es increíble. Me encanta esta parte. Israel era poderoso cuando Israel era fiel. ¿Ves, amigo mío? Puedes ser poderoso en el Señor cuando eres fiel en el Señor. Ningún enemigo puede resistir contra ti. Por eso la Biblia dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, solo cuando somos fieles. Dios no empodera a los infieles.
¿Por qué estaba Moab nervioso? ¿Por qué Balac, el rey de los moabitas, estaba nervioso? Porque sabía que toda nación que subió a pelear contra Israel cuando fueron fieles, fueron fácilmente derrotados. Y sabía que Israel, como era fiel, tenía un historial invicto. Y de repente los ve acampando a la vista de donde él está y donde vive. Y de repente, la Biblia dice que tuvo mucho miedo, así que este rey de Moab tuvo miedo de que su reino fuera a ser el siguiente. Iba a ser destruido por los israelitas. Así que buscó a alguien que él pudiera usar para derrotar al pueblo de Dios. O más específicamente, para maldecir al pueblo de Dios. Vemos esto en Números capítulo 22, versículos 5 y 6. Amigos, mientras leemos esto, piensen en esta idea. Satanás siempre está buscando a alguien dispuesto a hacer su trabajo. Satanás siempre está buscando a alguien que pueda ser el embajador del reino de las tinieblas. Él siempre está tratando de encontrar a alguien mientras haces planes de evangelismo, votando por nuevos cargos en la iglesia o tratando de iniciar algún nuevo programa. Siempre está buscando encontrar a alguien entre ustedes que pueda usar para tratar de obstaculizar la obra de Dios. Pero la buena noticia es que cuando Dios está contigo, nadie puede estar contra ti. Y por eso encontramos que Balac, el rey de Moabitas, estaba buscando a alguien, y observe lo que hace en Números capítulo 22, comenzando con el versículo 5. La Biblia dice: por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, este era su llamamiento: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Y después la cláusula: ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y al que tú maldigas será maldito. Ahora, quiero desglosar esto un poco. Antes de examinar el pasaje, descubramos qué significa Balaam. Balaam proviene de la palabra hebrea Bil'am, lo que significa el destructor del pueblo. Satanás empleó a Balaam debido a la influencia de Balaam y el poder de Balaam. Entonces dijo: si puedo simplemente persuadir a Balaam, pero permítame armar el contexto. Cuando Balaam fue fiel, Dios pudo usarlo. Balaam era un profeta de Dios, pero tenía un problema. Era una persona codiciosa, y el diablo se dio cuenta de que era un hombre que fácilmente se podía comprar. Era un hombre materialista, un hombre influyente, pero si tenía un precio, podía inclinar su lealtad de Dios hacia el mejor postor. Y Satanás lo sabía. Entonces animó a Balac, el rey de Moab, a buscar un hombre cuyo corazón no fuera completamente fiel a Dios. Balaam, como faraón, pronto aprendería que las promesas de Dios son más poderosas que nuestra influencia. Déjame explicarte eso brevemente. Balac sabía, no confundan a Balaam y Balac. Balac, el rey de los moabitas, y Balaam, el profeta de Dios. El rey de los moabitas lo sabía y dijo: Balaam, a quien bendices es bendito, y a quien maldices, maldito es. Eso es cuando Dios habla a través de Balaam. Pero Balaam, como faraón, pronto aprendería la promesa que se encuentra en Génesis capítulo 12, versículo 3. Notarás que esto es algo muy significativo antes de ir allí. Mira esto. Dios te usará para bendecir a alguien cuando eres fiel a Dios. Pero cuando decides no ser fiel a Dios, te impedirá poder maldecir a alguien, y podrás pensar que debido a tu influencia y tu poder, o la influencia y el poder de alguien, porque son bien conocidos y tienen un gran historial de éxito, porque son ellos quienes pueden frustrar el plan de Dios, Balaam iba a descubrir lo que descubrió Faraón. Veamos Génesis capítulo 12 y versículo 3. Miren esto, que es el contexto real de la bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serás benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios dice que si estás bendiciendo a alguien, el mundo será bendecido. Si estás maldiciendo a alguien, el mundo será maldecido. Así que los que te precedieron serán maldecidos. Pero aquí está la advertencia.
bendeciré a aquellos que te bendigan. Así que cuando Israel estaba siendo bendecido, Balaam no podía maldecirlos porque Dios realmente tenía el cambio final para decidir quién fue bendecido y quién fue maldecido. Pero la desobediencia siempre viene con un precio. ¿Has escuchado la frase, la paga del pecado? Así que Balac ahora, decidido a detener el progreso de Israel, y tenga esto en cuenta a medida que crece en su cristianismo, el diablo siempre está viendo tus movimientos, comenzará a estudiar tus hábitos de adoración, comienza a estudiar si quieres o no asistir a la iglesia. Él incluso evaluará tu actitud hacia el mensaje de la semana pasada o hacia la serie evangelística o tal vez incluso hacia el pastor. Podría decir, esa es una persona que puede usar. Tal fue el caso de Balaam. Tenía los bienes sobre Balaam, así que dijo, déjame averiguar cuánto costará para lograr que Balaam continúe siendo desobediente a Dios. Mira el versículo 7 de Números capítulo 22. Mira esto. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Lo loco de la historia es que pensaban que Balaam tenía el poder de hacer como él deseara. Entonces decidieron, vamos a colocar un buen precio. Eso es todo de lo que se trataba el uso del adivino. La desobediencia, amigos, siempre tiene un precio alto. No existe el pecado sin un precio. La paga del pecado siempre conducirá a la muerte. Balaam era un hombre que tenía un precio. Su obediencia se basaba en lo que Dios podía darle, y tarde o temprano este hombre quedó atrapado entre dos dioses. ¿Serviré a Dios o debo servir a aquello cuyo precio parece ser el más alto? ¿Cuál es el reto aquí? Cuando el corazón está dividido, el pecado te engañará haciéndote pensar que la palabra de Dios es negociable. Quiero que la agarres. Por eso algunas personas ponen un signo de interrogación donde la palabra de Dios pone un punto. Algunas personas dicen, bueno, sé lo que dice la Biblia, acuérdate del sábado para santificarlo, pero ponen un signo de interrogación donde Dios pone un punto. Bueno, sé lo que dice la palabra de Dios, pero ponen un signo de interrogación donde la palabra de Dios pone un punto. El problema con Balaam es que ya había apostatado, pero todavía afirmaba ser fiel a Dios. Entonces vienen, le ofrecen un precio y miren la respuesta de Balaam. Ahora, antes de ir al siguiente pasaje, ya él sabe que Dios no se va a concordar con su comportamiento. Ya él sabe que Israel pertenece a Dios y él no debe decirle a Dios qué hacer. Dios es quien debe decirle a él qué hacer. Si estoy hablando con un líder hoy, nunca pienses que tu liderazgo es tan poderoso que puedes decirle a Dios qué hacer. Dios es el último. Él es el pastor principal. Él es la cabeza de la iglesia. Dios nos dice a nosotros qué hacer. Y Balaam ya sabía la respuesta, pero miren lo que su corazón lo llevó a hacer. Su corazón lo llevó en la dirección equivocada. Miren el versículo 8 de Números capítulo 22. Él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron en Balaam. Balaam es en esencia pecado. Quédate aquí y hablaré con Dios y tal vez Dios me dé permiso para maldecir a su pueblo. ¿En serio? Dios nunca le da a ningún hombre, ni a ningún líder, ni a ninguna mujer, ni a ningún comité el permiso para maldecir a su pueblo. Pero Balaam estaba abierto al soborno y estaba cerrado a la palabra de Dios. Y el problema no era el dinero. El problema era la actitud de Balaam hacia el dinero. Dios no tiene ningún problema con el dinero. Mira, ¿cuál es el verdadero problema? Primera de Timoteo 6, versículo 10. Aquí está cuál era el problema real de Balaam. Y muchas personas y líderes religiosos hoy en día tienen el mismo desafío. Por eso ponen un signo de interrogación donde Dios pone un punto. Miren, Primera de Timoteo 6, versículo 10. Esto es lo que dice la Biblia. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Sí, hay mucha gente que venderá a Dios. Hay mucha gente que venderá su lealtad al mejor postor. Algunas personas dicen, bueno,
¿qué va a hacer falta para que unas fuerzas con nosotros? Y eso fue lo que hizo el rey Balac. Y lo que los madianitas buscaban saber de Balaam. ¿Cuánto va a costar para que ignores la voluntad de Dios y sigas la nuestra? Y me gusta lo que Dios hizo esa noche cuando Balaam decidió consultar a Dios acerca de lo que debía hacer. Note la respuesta de Dios en Número 22 y versículo 9. Esta es una historia fascinante. Espero que la sigas conmigo en el libro de Números capítulo 22. Mira el versículo 9. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Tengo que decir, no estoy sonriendo porque es gracioso, pero lo que estoy diciendo es que Dios le estaba diciendo a Balaam: ¿con quién estás andando? ¿Quiénes son esos tipos que están en tu casa? ¿Sabes? La Biblia habla de cómo las personas con las que andamos podrían determinar a quién nos convertimos en carácter, comportamiento, en determinación, de si somos o no obedientes a voluntad de Dios. El Señor dice: ¿quiénes son estos hombres? Dios no estaba preguntando los nombres, Dios simplemente les estaba diciendo a Balaam: estos no son el tipo de personas con los que necesitas andar porque no representan ningún bien para las personas a las que te he llamado para que conduzcas, a la gente a la que os he llamado para que bendigas. ¿Qué sucede cuando andamos con la gente equivocada? Miren, 1 Corintios 15, versículo 33, pasaje inicial. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No lo olvides, jovencito. No lo olvides, señorita. Algunos de ustedes, señoritas, están buscando al esposo ideal y no buscan a alguien que crea como crees, que sirva a Dios como Dios quiere que le sirva, que adore como tú adoras, o crea la palabra de Dios como sabes que la palabra de Dios debe ser creída. Y por eso dejas que tu corazón te guíe en lugar de la palabra de Dios. Pero no te equivoques, jovencito. Si eliges a la jovencita equivocada, o jovencita, si eliges al jovencito equivocado, o mamá y papá, si eliges al líder espiritual equivocado, no te dejes engañar. Las malas compañías corrompen los buenos hábitos. Siempre influyen en qué dirección tomas tus decisiones, a quién elegir, con quién pasar el rato, con quién asociarte. Como dijo una persona: si no sabes mucho sobre el caballo, mira su historial de carreras. No soy un jugador, pero lo escuché y pensé que encaja muy bien. Mucha gente no sabe mucho sobre las personas con las que están andando. Descubra algo sobre ese joven antes de decidir casarte con él. Descubra qué tipo de historial tiene esa joven antes de decidir tomarla como su esposa. Descubra sus intenciones del corazón de aquellos que están llamados a ser líderes para que no los lleven por el camino equivocado y, como dice las Escrituras, corrompan los buenos hábitos. Bueno, en lugar de Balaam, estoy entendiendo la razón detrás de la pregunta de Dios. Esto muestra la ceguera del corazón de Balaam. Él decide darle información a Dios y Dios no estaba pidiendo información, Dios le estaba alertando. Estos tipos no son buenos, pero miren los versículos 10 y 11. Balaam simplemente no lo entendió. Eso demuestra cómo su mente fue persuadida en la dirección equivocada. Número 22, versículo 10. Y Balaam respondió a Dios. Le estaba dando nombres, pero Dios sabía sus nombres. Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí, este pueblo ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizás podré pelear contra él y echarlo. Darle nombres a Dios. ¿No crees que Dios sepa el nombre de las personas con las que estás andando? ¿No crees que Dios sabe la ubicación de los lugares que visitas? Cuando Dios dice quiénes son estos hombres que andan contigo, cuando Dios dice quiénes son ellos, no pregunta sus nombres. Cuando Dios dice a dónde vas, no pregunta la ubicación. Él te está alertando sobre los peligros que te esperan. Cuando Dios dice qué estás haciendo, no te está pidiendo una descripción. Él te está advirtiendo de las consecuencias de la próxima decisión que estáis a punto de tomar. Balaam, ahora cegado por su propio deseo de más dinero, al igual que Judas, piensa que Dios necesita información. Entonces le da información y Dios le respondió a Balaam para reforzar lo que le había dicho. ¿Saben lo que más me gusta de Dios? A veces cuando somos demasiado tontos para escuchar la palabra de Dios, cuando somos demasiado tontos para que la silenciosa pequeña voz de Dios atraviese, Dios la amplifica repitiendo sus declaraciones. Quería que Balaam tuviera perfectamente claro que la decisión que estaba a punto de tomar no era sabia. Así que veamos lo que Dios dijo en Números capítulo 22, versículo 12.
Entonces dijo Dios a Balaam. La Biblia dice, y Dios dijo a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Eso me parece muy claro, pero quiero decir algo aquí. Gracias por el permiso. Esta historia es tan profunda que tengo que hacer una pausa e inhalar un poco de esto para ayudarte a comprender la belleza y la fealdad que se fusionan en la misma intersección. La palabra de Dios es hermosa, pero está tratando con una persona cuyo corazón se está volviendo más feo, para el momento tan feo que no puede percibir lo que Dios está tratando de decir. Así que Balaam sabe que Dios no lo estaba respaldando en absoluto. No vas a maldecir a mi pueblo. Así que cuando llegó la mañana, Balaam debería haber dicho, tienes que irte a casa. Dios no quiere que vaya contigo, no quiere que maldiga a nadie. De hecho, no vengas a mi casa de nuevo. Pero mira la respuesta de Balaam en el versículo 13. Sé que estás conmigo ahora en la historia. Veamos números 22 y versículo 13. Así, Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Ahora, lo que no dijo es, Dios me dijo que no maldijera. No lo hizo, omitió esa parte. Solo dijo, bueno, Dios no quiere que vaya contigo, pero nos dijo toda la instrucción de Dios. No les contó la historia completa. Dios dijo, no vayas con ellos y no te he dado permiso para maldecirlos. Eso es lo que yo llamo una respuesta parcial. Ahora, ¿por qué es tan insignificativo? Mira todas las piezas que se unen. Un profeta de Dios llamado a inspirar y guiar al pueblo de Dios ahora está atrapado en la ganancia financiera y ahora la palabra de Dios se vuelve parcial y no completa para él. Hay muchos líderes hoy que están sirviendo a Dios por razones financieras, por lo que leerán parcialmente la escritura sin darla toda, porque si sigo todas las escrituras podría afectar mis resultados financieros. Créanme, puedo decirles que puedo darle nombres de personas con las que he hablado, con los ministros con los que he hablado, pastores de grandes congregaciones con los que he hablado, y dicen, eso es lo que la palabra de Dios te dice a ti, pero la palabra de Dios no te dice una cosa a ti y a mí otra diferente. Pero ellos sabían que ser obedientes a la palabra de Dios afectaría sus resultados. Balaam es hoy una representación de profetas y líderes que están más preocupados por su resultado final que las declaraciones finales de la palabra de Dios. Así que Balaam no le contó toda la historia. Balaam no les contó toda la verdad. El Señor dice, no vayas con ellos y no los maldigas. Y amigos, ese es el fracaso del cristianismo moderno hoy. Cuando la palabra de Dios no nos da permiso, es porque Dios ve el fin antes que nosotros veamos el principio. Dios dijo, no vayas allí. Y Balaam dijo, bueno, todavía no estoy seguro de que Dios realmente quiera decir eso. Entonces dijo, sabes, el Señor dice, no puedo ir contigo, así que en otras palabras, tal vez podría persuadir a Dios, dame un tiempo. Cuando la palabra de Dios no nos da permiso es porque Dios ve el final mucho antes de que nosotros veamos el principio. Y creo que más personas elegirán servir a Dios. Si Dios estuviera de acuerdo con sus condiciones, eso es lo que Balaam estaba tratando de que Dios hiciera. Concordar con sus condiciones. ¿Cuántos de ustedes seguirán a Dios si Dios concordara con sus condiciones? Conozco como gente que dirá, ¿sabes? Quiero decir, elijo cualquier día de la semana, realmente no me importa, esas son tus condiciones. La palabra de Dios dice, recuerda el día sábado para santificarlo. Esas son sus condiciones. Pero tus condiciones reemplazan las condiciones de Dios. El espíritu de Balaam. Dios dice esto y aquello en su palabra, pero tal vez tu iglesia dice, o su pastor o su líder dice algo completamente diferente. Ese es el efecto Balaam. Cuando la palabra de Dios es modificada, el espíritu de Balaam tiene el control de tu corazón. ¿Ves que el rey moabita siguió presionando porque sabía que Balaam mantenía la puerta abierta? Cuando no cierras la puerta al compromiso, cuando no cierras la puerta para modificar lo que dice la palabra de Dios, cuando estás abierto a una traducción diferente a lo que Dios ha dicho, dejas la puerta abierta al enemigo. Cuando no le dices que no a Satanás,
aumentará el soborno, y eso es exactamente lo que le hizo a Balaam, porque Balaam dejó la puerta abierta. Así que el rey de los moabitas cambió su enfoque. Balac apeló al deseo de Balaam, deseó sentirse importante. Así que decidió, ya que el dinero no es suficiente, en lugar de eso, voy a probar con la adulación. Mira el versículo 15. Ellos regresaron y le dijeron a Balac lo que sucedió, y ahora Balac incrementa la oferta. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros. Aquí hay algo. Adulación. Esta vez los últimos hombres vinieron ciclomotores y motocicletas. Esta vez Balac, el rey de Moab y el rey de los madianitas, ellos llegaron esta vez en Cadillacs y Mercedes-Benz. No hay nada malo con los Cadillacs y los Mercedes-Benz, pero decidieron apelar al orgullo en el corazón de Balaam, su deseo de sentirse importante, así que enviaron más dinero y mayor cantidad de príncipes y más honorables que los anteriores. ¿Cuál fue el cambio? No solo en las finanzas, sino también en los halagos. Saben, amigos, los halagos son la puerta del engaño. Querían que Balaam sintiera que era un hombre importante. Tú puedes hacer todo lo que quieras, Balaam. Hemos enviado a gente aquí, los contingentes de gente importante de Moab y algunos de los madianitas. No hubiésemos venido aquí si lo que quisiéramos que hicieras no fuera importante. Y Balaam empezó a sentirse importante. Tengan cuidado, amigos, cuando lo que desean hacer es más importante que lo que la palabra de Dios dice. Balaam se sintió honrado y Balac quiso reconocer ese deseo en lo profundo del corazón de Balaam. Entonces envió príncipes y embajadores. ¿Sabes? En el ministerio de Jesús, Jesús reconoció este espíritu, y no es solo en los días de Balaam, sino que existe en toda la cristiandad, incluso hoy. Juan capítulo 12, versículo 43 describe con lo que Balaam estaba luchando. Miren las palabras de Jesús. Dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Qué es más importante para ti? ¿Hombres alabándote? Gran voz, buen cantante, maravillosas habilidades, grandes dones, maravillosas capacidades, y te sientes bien contigo mismo. Nunca pienses que sentirte bien contigo mismo y sentirte importante y sentirse especial supera lo que dice la palabra de Dios. No permitas que el enemigo apele al lado carnal que le gustan los halagos e ignora la palabra directa de Dios. Un firme, así dice el Señor. El rey de los moabitas seguía apelando a Balaam. Pensaban que podían quebrantarlo, y observen el versículo 17 del capítulo 22 de Números. De hecho, si no lo entendió hasta aquí, la mayor parte de nuestra historia está centrada en Número capítulo 22, pero miren el versículo 17. Porque los moabitas seguían apelando a Balaam. Él dice, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven, pues, ahora maldíceme a este pueblo. Por favor, ven y haz lo que te pedimos. Ven, amigos, si nosotros no desobedecemos a Dios por un pequeño precio, no desobedezcas a Dios por un gran precio. No importa el precio. El salario de la desobediencia es la misma. La paga de la deshonra es la misma. La paga del pecado es la misma. Si no desobedecieras a Dios por un precio pequeño, no desobedezcas a Dios por un precio mayor. Esta es una batalla. Esto no es una batalla entre Dios y Balaam. Esta fue una batalla entre Balaam y Balaam. Porque Balaam tenía dos dioses. De un lado al Dios Todopoderoso, del otro lado al Dios de la codicia, al Dios de la adulación, al Dios del quiero más. El hombre atrapado entre los dos dioses. De hecho, ni siquiera los moabitas y madianitas fueron el problema. A veces la gente piensa, bueno, si fulano de tal no me lo hubiera pedido, no lo habría hecho. Balaam no pudo tener esa excusa porque el problema no era lo que estaba sucediendo alrededor de Balaam. El problema, como todo en los casos, mis amigos, que estás escuchando, el problema en todos los casos no es lo que sucede a tu alrededor, sino lo que te está pasando dentro de ti. Así que Balaam ni siquiera podía culpar a los moabitas, no podía culpar a Balac, no podía culpar a los madianitas. El problema era él. Y por eso no importa cuánto me des, no iré,
siguió diciendo que se quedaran a pasar la noche. Dios no cambió de opinión. Puedes leer esto por ustedes mismos en los versículos 18 y 19 y luego el versículo 20. El Señor le dijo, si vienen y te llaman, entonces vete. Ahora mira, esto es condicional. Dios iba a probar a Balaam. Encuentras pruebas como esta en todo el Antiguo Testamento. Dios dice que quieres hacer eso, hazlo. Él prueba el corazón humano a veces, pareciendo que nos da permiso para hacer algo que sabemos que no está en armonía con su voluntad, solo para ver si lo haremos o si nos mantendremos fieles y leales a lo que dice en su palabra. Al igual que los hijos de Israel, cuando Dios les estaba dando maná todos los días, se quejaban. Entonces Él les dio codornices para comer porque eso era lo que querían. Cuando Dios buscaba un buen rey para Israel, querían a Saúl. Entonces Dios les dio lo que querían. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 al 10, porque la gente no quería la verdad, Dios les dio lo que querían. Ese era el caso aquí. Dios estaba diciendo a Balaam, esto es condicional. Entonces el Señor dice que este día ve, si vienen y llaman, ve, pero Balaam estaba tan ansioso por satisfacer su propia codicia que ni siquiera esperó a que se le pidieran. ¿Qué hará ahora? Vayamos al versículo 21. ¡Qué historia! Así Balaam se levantó por la mañana, y cuando la Biblia dice en la mañana, significa particularmente temprano en la mañana, y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Ahora quiero hacer una pausa y resaltar un punto justo aquí. Él decidió ir con ellos antes de que se le pidiera nuevamente. Porque Dios dijo, si te piden ir. Hay un componente divino trabajando aquí que la mayoría de nosotros ignoramos. A veces lo que esperamos que la gente haga y no lo hacen es porque Dios está probando tu corazón. Tal vez ese trabajo podrías decir, bien, si ellos me lo ofrecen, lo aceptaré. He visto personas decidir violar el sábado y eligen un empleo para trabajar el día sábado. Y luego dicen, bueno, oré por eso. Y cuando después de orar al respecto, mi oferta de trabajo fue trabajar en sábado, fue una prueba, amigos. Porque Dios nunca les da permiso para ser desobedientes. Fue una prueba. Balaam falló la prueba y muchos de ustedes no pasarán la prueba si piensan que una respuesta a la oración que viola la voluntad de Dios es una dirección de Dios. No, no lo es. Es una prueba. Todo es una prueba. Mi esposa siempre dice que es una prueba. Todo es una prueba. Balaam se alistó temprano en la mañana y decidió ir antes de que lo invitaran por segunda vez. ¿Qué pasó? Miren, Salmos capítulo 81, versículo 11 y 12 nos dice, esto es lo que pasó. Este era el problema de Balaam. Note las palabras del salmista. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Mire lo que pasó en el versículo 12. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Eso es lo que pasó. Él dice, tú no quieres hacer lo que yo quiero hacer, simplemente sigue adelante y hazlo. Haz lo que tu corazón te diga que hagas. Y muchas personas terminan donde nunca pensaron que terminarían. Y experimentan lo que nunca debieron haber experimentado. Y fracasan donde nunca deberían haber fracasado. Porque decidieron que sus propios corazones fueron una guía segura y no la palabra de Dios. Hemos escuchado decir a la gente, sigue tu corazón. ¿Qué te dice tu conciencia que hagas? No. ¿Qué te dice la palabra de Dios que hagas? Nunca bases tu futuro en tu conciencia, básalo en la palabra de Dios. La palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro camino. Cuando hagas eso, nunca serás una persona atrapada entre dos dioses. Tú tendrás un solo Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Qué pasa con la gente que ha tomado el camino equivocado y de repente miran hacia atrás? 10 años, 5 años, 15 años, 20 años, todo quebrantado, desgarrado y destruido. El mundo no te deja nada bueno. Eso es lo que la Biblia dice en Proverbios 13, versículo 15. Estas palabras, observen. El camino de los transgresores es duro. Es un desafío ser cristiano, pero es aún más desafiante no ser cristiano. Es un mundo pecaminoso desafiante para ser fiel, pero no es imposible si permites que el Espíritu de Dios sea el guía de tu vida y que la palabra de Dios sea tu mapa. No es difícil. La vida puede ser dura, como la de los hebreos en el horno de fuego, pero prefiero estar en el horno con Dios que estar fuera del horno sin Él. Prefiero estar en el foso de los leones con Dios que estar fuera del foso de los leones sin Él. Así que no permitas que las dificultades te convenzan de no ser obediente,
porque a veces las dificultades vendrán. En este mundo tendréis tribulación, pero sean obedientes a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Y las dificultades podrán venir, pero Dios estará contigo. A veces cuando pensamos que nuestro camino es el mejor, mira Proverbios 14, versículo 12. Puede parecer lo mejor en el momento, pero miras hacia atrás y dices, nunca debí haberlo hecho, nunca debí haber tomado esa decisión. Mira las palabras del sabio, Proverbios 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Vaya, he visto personas postradas en una cama de hospital y una vez escuché a una persona decirme, no tenía por qué ser de esta manera. Me hice esto a mí mismo. Si tan solo hubiera escuchado, no estaría en esta condición. Sabes que muchos de nosotros podríamos arrepentirnos de un dolor de corazón que surge porque no puedes tomar una mala decisión y esperas que el dolor te eluda. No puedes tomar una decisión en contra de la palabra de Dios y esperar que vengan bendiciones. El diablo puede hacerte sentir que vas a ser bendecido, pero la bendición financiera no es necesariamente una señal de obediencia, porque eso es lo que quería hacer Balaam. Le dijeron, adelante, si aceptas la oferta, serás bendecido. Pero ahora él está montando en un asno, y mientras Balaam perseguía su camino destructivo, Dios fue detrás de él. Verán amigos, lo único peor que el hombre contra ti es Dios contra ti. Dios fue detrás de este testarudo profeta mientras está en su asno que ha montado muchas veces. Dios va detrás de él. Miren, Números 22, versículo 22. La Biblia dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montando sobre su asna y con él 2 criados suyos. ¡Qué escena! Un ángel parado frente a Balaam. Tengo que contarles el detrás de escena. Ahora mismo Balaam no ve al ángel, pero cuando leas la historia, que te dejaré leer por tu cuenta, tendrás que leer la parte de ella sin que yo te guíe. El burro ve al ángel y corre hacia el campo y Balaam golpea al asna. Esto es una locura. Un animal tonto experimenta un encuentro divino. Un tonto animal es receptivo a un encuentro divino. Y el hombre que debe estar en sintonía con Dios está ciego a lo que está sucediendo. Hubo un momento que quise titular este sermón Tonto y más tonto. ¿Cuál es más tonto? ¿El burro respondiendo a la orden de Dios o el profeta que estaba negándose a reaccionar a la palabra de Dios? ¿Cuál es el tonto? ¿Cuál es el más tonto? Lo encontramos en el versículo 23. El campo es ahora donde está el burro. Él sale corriendo del camino hacia el campo porque el ángel se para enfrente del asna y lo ve, y luego en el versículo 25, el asna aplasta el pie de Balaam contra la pared y Balaam vuelve a golpear al asno. Y luego en el versículo 27, el asna ve al ángel y simplemente se tumba en el suelo negándose a moverse. Y esta es la historia más loca de todas. Lo que está pasando aquí, después de 3 encuentros misteriosos, debería haber generado en la mente sensible que lo que el burro está haciendo no es casualidad. ¿Cuántos de ustedes han tenido a Dios interviniendo en sus vidas de manera asombrosa y pensaron que esto es extraño? Si algo extraño sucede en tu vida, puede ser que el Espíritu Santo de Dios te está impulsando y diciéndote, vamos ahora, sigue adelante. Estoy tratando de llamar tu atención. ¿Cuántas veces tu auto se ha desviado de su rumbo sin que tú gires el volante? ¿Cuántas veces se avería tu coche antes de ir a trabajar? Una vez hablé con un joven cuyo auto estaba averiado. De hecho, no pudo encontrar las llaves del auto. Y cuando finalmente encontró las llaves de camino al trabajo en San Francisco, California, se dio cuenta, si hubiera encontrado las llaves de su auto como normalmente las encontraba, habría estado involucrado en un accidente de varios autos. Y pensó en eso, vaya, Dios hizo que no encontrara las llaves de su auto porque Dios estaba tratando de conseguir su atención. Pueden suceder extrañas coincidencias en tu vida. De repente no puedo encontrar la solicitud para el trabajo que tanto deseabas. Tal vez
no la escondiste, pero tal vez Dios la oculte de tus ojos porque sabe que no es el trabajo para ti. Tal vez has perdido el número de teléfono de alguien que acabas de conocer. Tal vez Dios no quería que llames a ese individuo. ¿Ves? Este fue el caso de Balaam, su asna desviándose del rumbo, aplastando su pie contra la pared, luego decidiendo que no va a ir más lejos. Cuando cosas extrañas comienzan a suceder en tu vida, a veces los eventos más extraños en nuestras vidas es una indicación de la presencia y providencia de Dios. ¡Wow! Misteriosa. Por lo menos esto fue misterioso. Saben que fue William Cooper, nacido en 1731, quien acuñó esta frase: Dios se mueve de una manera misteriosa. Y Él se mueve de manera misteriosa para realizar sus maravillas. A veces nuestros planes se desvían para que los planes de Dios puedan seguir adelante. Por supuesto, a veces Dios no permite que nuestros planes tengan éxito porque Dios está intentando advertirnos. A veces nos lastimamos, una pequeña herida, porque Dios está tratando de evitar un daño mayor. A veces Dios hará que nuestro motor muera para evitar nuestra destrucción o que nos enfermemos. Hubo un joven que se enfermó el día en que ocurrió el evento del World Trade Center en el 2001. Tal vez recuerde eso, 11 de septiembre. Llegó tarde al aeropuerto, quedó atrapado en el tráfico, perdió su vuelo, pero qué bendecido y agradecido estaba de haber perdido su vuelo. Es posible que hayas perdido algo en la vida porque Dios no quiere que la obtengas. La providencia de Dios es mucho más profunda, pero sabes, cuando lees la historia, a medida de que Dios le habla al asna, los oídos de Balaam están tapados a la persuasión divina. No escucha lo que Dios le dice. Ya no está sintonizado con Dios porque tiene que conseguir ese dinero, tiene que conseguir ese puesto, tiene que conseguir ese reconocimiento. Los madianitas y los moabitas realmente suben la oferta y quieren ser conocidos como el tipo que representó al rey Balac. La historia va de misteriosa a ridícula. Cuando leo esta historia, quiero contarles, esto es raro que cuando lees los versos 28 al 30, el asna comienza a hablar con Balaam. Lo más loco es que Balaam comienza a responderle al asna. Así es. Balaam comienza a responderle al asna. Nunca amanece en este profeta infiel, que puedo referirme en algunos casos como un hombre cuya sensibilidad estaba continuamente fuera de equilibrio. No amanece sobre él. No ha habido informes de burros hablando con voz humana. ¿Cuál está loco aquí? Cuando yo era niño, recuerdo haberle dicho a mi perro pastor alemán que estaba huyendo lejos de casa. Gracias al Señor nunca respondió en inglés, solo me miró. No amaneció en Balaam. ¿Ves que el corazón humano puede hundirse tan bajo, que el corazón humano puede ir tan bajo, que el corazón humano puede ser tan desconectado de Dios que no lo entiende? Balaam comienza a tener una conversación con el burro. Cuando los ojos de Balaam son abiertos, aunque después de esta ridícula conversación con un animal, le dice a Balaam: ¿cuánto tiempo has sido tú, animal? ¿Cuánto tiempo te he sido fiel? ¿Alguna vez te he sacado del camino? Ni siquiera el burro se apartaría del camino indicado por Dios. Pero Balaam estaba más que dispuesto. Cuando los ojos de Balaam finalmente se abrieron y se dio cuenta de que estaba resistiendo a Dios. ¿Puedo hacerles una pregunta personal? ¿Cuántos de ustedes siguen luchando contra Dios? ¿Cuántos de ustedes están resistiendo a Dios? Preguntándose si sus planes van a tener éxito o no. Y lo están intentando, pero están fallando. Lo están intentando, pero están fallando. Y creen que se trata del momento, cuando en realidad se trata de intervención divina. Se trata de Dios apartándolo de lo que no ven. Se trata de Dios, que Dios conoce el final desde el principio, mucho antes de que empieces el viaje. Dios va hacia donde se dirige ese viaje. Finalmente Balaam vio que nadie más que él mismo podría culparlo por sus problemas y el fracaso de muchos de nosotros. Y quiero que entiendas esto, es no asumir la responsabilidad de nuestras propias acciones. Una vez alguien me dijo: bueno, me voy de la iglesia, como si estuviera encontrando algo de sentido de libertad en otro lugar. Y le dije: bueno, aquí está el problema, donde quiera que vayas estás ahí. El problema no es la iglesia, el problema no es lo que enseña la Biblia, el problema no es lo que dice la palabra de Dios.
El corazón humano, como Balaam, está activo en la vida de muchas otras personas y piensan que tienen que hacer estos cambios importantes para encontrar la felicidad. Cuando en realidad, si escuchan lo que Dios está diciendo, no se encontrarán en un apuro, no se encontrarán en aprietos. Tengo 5 observaciones de la evidencia de que puedes estar dividido entre dos dioses. Escucha la primera. Dios le permitió a Balaam seguir su propio rumbo porque estaba decidido. ¿Qué estoy diciendo? Evidencia número 1. Cuando estamos decididos a seguir nuestro propio rumbo, sin importar lo que diga la palabra de Dios, somos personas que tienen dos dioses. Divididos entre los dos amantes, como decía la canción de hace años. Dividido entre el Dios de la verdad y el Dios de preferencia. El Dios de así dice el Señor o el Dios de la tradición. El Dios de lo que debo hacer y el Dios de lo que prefiero hacer. Cuando estás decidido a seguir tu propio curso, sin importar lo que diga la palabra de Dios, estás dividido entre dos dioses. La segunda evidencia es que Balaam tomó sus propias decisiones, pero ahora buscó la aprobación de Dios. Eso para mí fue oscuro. No puedes tomar decisiones en contra de la palabra de Dios y esperar que Dios coloque un sello o una marca de verificación o ponga su firma a tus decisiones. Cuando tomamos decisiones pecaminosas y reclamamos la aprobación divina, estamos divididos entre dos dioses. Porque Dios lo permite, no quiere decir que Dios lo sancione o apruebe. Alguien dirá, bien, si Dios no quería que lo hiciera, me hubiera detenido. O hay veces que Dios no te impide hacer lo que quieres hacer y mirarás tras años después y dirás, hombre, puedo recordar cuando el pastor me dijo que no me casara con ese hombre y lo hice y tuve décadas de dolor porque sabía que Dios te estaba impulsando. El Espíritu de Dios estaba pensando sobre ti, pero tu corazón estaba buscando la aprobación divina para una decisión que Dios sabía que no era correcta. Y miras hacia atrás sin nada más que arrepentimiento. No tomes decisiones y busques la aprobación de Dios, cuando esa decisión no está en armonía con la palabra de Dios. La tercera indicación de que ustedes están pasando por el síndrome de Balaam, los deseos e inclinaciones de Balaam eran más importantes que la palabra de Dios. Piénsenlo, amigos. Cuando nuestros deseos e inclinaciones son más importantes que la palabra de Dios, estamos divididos entre dos dioses. El hombre con dos dioses. El problema de los últimos días es, estoy sirviendo a Dios como Josué dijo a los israelitas, que os escojáis hoy a quien sirváis, ya sea a los dioses del otro lado del Jordán o a los dioses en cuya tierra habitas. Pero me encanta su decisión. Pero en cuanto a mí y a mi casa vamos a servir al Señor. Cuando tus deseos e inclinaciones son más importantes que la palabra de Dios, cuando tienes deseos carnales de presidir un departamento, cuando las inclinaciones mundanas reemplazan la instrucción bíblica, usted está dividido entre dos dioses. La cuarta indicación de que estás luchando y tu corazón no está en el lugar correcto, Balaam habló como si Dios no lo hubiera elegido, pero Dios lo eligió a él. Él era el profeta de Dios. Léelo en la historia. Él era el profeta de Dios. Sabes que hoy muchos son llamados a liderar, pero prefieren su camino por encima del camino de Dios. He tenido predicadores que dicen, sé lo que dice la palabra de Dios, pero comparan la palabra de Dios con sus preferencias y curiosamente para mí deciden que sus preferencias serán aprobadas por Dios, predicadores comprometidos. La palabra de Dios lo prohíbe, pero ellos prefieren. Pueden encontrarlos a 10 centavos la docena. Están en todas partes. Están en todo el mundo. La indicación es, cuando Dios te elige, te llama a ser fiel. No seas un profeta infiel. E indicación número 5. Balaam oró por respuestas cuando ya sabía la respuesta. Esta me toca porque mucha gente está orando. Señor, dame una respuesta. Señor, dame una respuesta. Señor, dame una respuesta. Y la palabra de Dios dice, ¿no leíste lo que ya dije? No ores por respuestas que negarán lo que la palabra de Dios ya dijo. Él está orando para que Dios le dé una respuesta diferente y la palabra de Dios es clara. Cuando oramos esperando poder obtener una respuesta diferente a lo que tiene la palabra de Dios ya prescrita, estamos divididos entre dos dioses. Entonces el asunto de los últimos días no es tanto lo que dice la palabra de Dios, sino cómo la recibe tu corazón. Balaam
Me gusta la forma en que termina la historia. Él no podía maldecirlos porque Dios no le dio permiso. Y Dios protegió a su pueblo incluso cuando un hombre que debería ser fiel y vuelve rebelde y decide escuchar al adversario en lugar de Dios Todopoderoso. Dios todavía protege a su pueblo. Dios al final tuvo que decir muy claramente a Balaam cuál es el problema. Miren Número capítulo 22, versículo 32, y voy a leer esto en la Nueva Versión Internacional porque realmente me hace entender lo que dice en la última parte del versículo. Dice, vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos. Vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos. Así que veamos la analogía de toda esta historia. ¿Un asna obediente o un profeta rebelde? ¿Cuál es más fiel? ¿Un asno que se sienta o un profeta que se niega a detenerse? ¿Cuál era más fiel? ¿El burro que se detiene cuando el hombre dice ve o un hombre que va cuando Dios dice para? ¿Cuál fue más obediente? ¿Animal tonto y profeta tonto? Sí, este verano debería haber sido tonto y más tontos. Lo sé. Tal vez lo recuerdes. Mientras más tonto te vuelves, siempre indicará tu falta de voluntad para ser obediente a la palabra de Dios. En la frontera de la tierra prometida, Balaam se vio dividido entre dos dioses. Amigos, estamos en la frontera otra vez. ¿Entre qué dos dioses estás dividido? Escucha al final de las Escrituras. Deuteronomio 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Oro para que hoy haya podido sacudirte, darte algunos puntos afilados que te ayuden a comprender que este es un viaje poderoso. Nosotros somos como los israelitas que estamos en la frontera de la tierra prometida, y aquellos de ustedes que están siendo llamados a ser líderes, sean líderes fieles, no intenten comprometer la palabra de Dios. Y quiero decirles esto, si su líder es fiel o no, tú sé fiel y nunca tendrás que enfrentar el dilema de estar dividido entre dos dioses. Que el Dios de la fidelidad los siga bendiciendo hasta que nos veamos la próxima vez. Que tengas un bendecido día.